Viernes 12 de abril, lección número 2, amor o egoísmo. Esta es la cuestión para memorizar. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Amoroso Señor, permítenos que el amor triunfe en nosotros, porque el amor es Dios. Dios es amor, dice tu palabra. Y cuando tu pueblo ama, predica el mensaje. Y cuando predica el mensaje, otras tantas personas vienen del reino de las tinieblas al reino de luz para apresurar así tu segunda venida en gloria. Ayúdanos, oh Dios, a cumplir nuestro cometido, porque en Jesús te lo pedimos. Amén. Para hoy viernes, el repaso de la lección. Yo pregunto, ¿por qué Dios permite o por qué Dios necesita la persecución a su pueblo? Primero, Pablo dice, segunda carta a Tesalónicas 2:12, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Es decir, se necesita la persecución hogaño como antaño para la condenación de los impíos. Dice el conflicto de los siglos, el libro del trimestre que discurre, página 44, esto. La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Hasta que los hay que se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios, porque Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito, tolere tanta injusticia y opresión? Es una cuestión que no nos incumbe, dice ella. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad porque no entendamos los actos de su providencia. Él no se olvida de sus hijos ni los abandona, pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su carácter verdadero para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sea engañado con relación a ellos. Además, los rectos pasan por el horno de aflicción para ser purificados y para que por su ejemplo otros queden convencidos de que la fe y la santidad son realidades, y finalmente para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos. Por eso es que Dios permite y es necesario la persecución para la condenación de los impíos. La segunda razón es para que tengamos prudencia al dar el mensaje. Mateo 10:16, Jesús dijo: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En el libro El Evangelismo, página 224, la pluma inspirada escribió: no hay que invitar la persecución. Todos recuerden que en ningún caso debemos invitar la persecución. No debemos emplear palabras ásperas ni cortantes. Dejadlas afuera de los artículos que se escriben. Suprimidlas de los discursos que se dan. Sea la palabra de Dios la que corte y la que reprenda. Ocúltense los hombres finitos en Cristo y moren con Él.
Dejad que permanezca el Espíritu de Cristo. Sean cuidadosos todos en sus palabras para no lanzar en una obcecada oposición sobre nosotros a los que no tienen nuestra fe y para no dar a Satanás la oportunidad de emplear las palabras impremeditadas para bloquear nuestro camino. Hay que tener tacto para predicar el Evangelio. Yo recuerdo que mi mamá estuvo un año internada bajo una quemadura de un accidente que tuvo, que el vehículo de ella cogió fuego y ella salió como una antorcha humana, y mamá duró un año internada porque le cogió fuego casi todo el cuerpo. Y al salón iban unos evangélicos a criticarle la Virgen de Altagracia que tenía ahí, y mamá nunca quiso saber de religión por eso, o de religión no, de los evangélicos por eso. Pero cuando yo me convertí al Señor, le prediqué a mi mamá y me duré 14 años orando por mi mamá, y un día ella me dijo: Ramón, me voy a bautizar a las 3 en la iglesia adventista del séptimo día. Hermanos, fue una expresiva manifestación de amor de mi madre, que murió en la bendita esperanza de verla venir en gloria con Cristo, cuando venga en gloria, verla a ella resucitar de los muertos y sus hijos reunirse con ella. Pero hay que tener tacto para dar el mensaje, como dice Evangelismo, página 224. La tercera razón por qué se necesita la persecución es para que Dios desarrolle en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Amigo, dice el libro La Oración, página 300, la pluma inspirada: Dios procura desarrollar en nosotros las gracias preciosas de su Santo Espíritu y permite que hallemos obstáculos, persecución y opresiones, pero no como una maldición, sino como la bendición más grande de nuestra vida. Es a través de las persecuciones que Dios desarrolla en nosotros las 9 virtudes del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuarta razón: es necesaria la persecución para revelar quiénes son fieles. Porque Jesús dijo en Mateo 7:20: por sus frutos los conoceréis. Dice la sierva de Dios en el libro El Evangelismo, página 264, que debido a la falta de persecución han entrado a la iglesia hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros. La persecución revela quién es de Dios y quién no lo es. El conflicto de los siglos 587 nos dice que cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Conflicto de los siglos 587. Quinta razón para que es necesaria la persecución: para que regresen muchos hermanos que han apostatado y están en el mundo. Porque yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, dice Ezequiel 34:12 el Señor. El libro El Evangelismo, página 502, la pluma inspirada, dice: muchos apóstatas regresarán, muchos que se han descarriado del redil volverán de nuevo a seguir al gran pastor.
Evangelismo, página 502. Sexta razón, ¿por qué es necesaria la persecución? Para desconfiar de la gente mundana. Dice el Salmo 146:3, no confiéis en los príncipes ni en hijos del hombre, porque no hay en él salvación. La sierva de Dios en el libro Servicio Cristiano, página 195, nos dice que el mundo no está más en armonía hoy con los principios de Cristo que lo que estaba en los días de los apóstoles. El mismo odio que inspiró el grito crucifícale, crucifícale, el mismo odio que condujo a la persecución de los discípulos, obra todavía en los hijos de desobediencia. El mismo espíritu que en la Edad Media condenó a hombres y mujeres a la cárcel, al destierro y a la muerte, que concibió la aguda tortura de la Inquisición, que planeó y ejecutó la matanza de San Bartolomé y los autos de fe de Smithfield, está todavía obrando con maligna energía en los corazones no regenerados. Servicio Cristiano, página 195. Mis hermanos, entonces uno se pregunta, ¿por qué no hay persecución en el siglo XXI al pueblo de Dios? Lo contesta una cita del libro El conflicto de los siglos, página 52. Dice ella, otro asunto hay de más importancia aún que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segundo Timoteo 3:12. Ella pregunta, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Ella contesta, el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Vestimos como los mundanos, comemos como los mundanos, hablamos como los mundanos, nos parecemos tanto a los mundanos que no hay nada nuevo que buscar en nosotros porque se nos ha ido el espíritu de transformación de nuestra vida. Hace 50 años había una diferencia entre un hermano de la iglesia y un mundano, una definida y marcada diferencia en el comer, en el beber, en el vestir, en el hablar. Hoy día no se ve eso, escasamente. Por eso es que no hay persecución. No somos perseguidos porque no hay nada que perseguir. Si somos cristianos mundanos, nos parecemos tanto al mundo que no hay diferencia en nuestra forma de vivir, porque vivimos como ellos. Por eso dice la sierva de Dios en el libro El Ministerio Médico, página 339, lo siguiente: el espíritu de persecución no se levantará contra los que no tienen un vínculo con Dios y que por tanto no poseen fortaleza moral. Una religión que da un testimonio vivo de la labor de la santidad, que reprende el orgullo, el egoísmo, la avaricia y los pecados de moda, será odiada por el mundo y por los cristianos superficiales. Por eso es que no ha habido la persecución que hubo cuando Cristo ascendió al cielo a la iglesia incipiente. Ellos vivían lo que predicaban y por tanto levantaron oposición. Nosotros, en la condición que estamos, no habrá persecución. Claro, hay personas que ocultas se están preparando para ese gran acontecimiento. Y la persecución vendrá para definir quién está de parte de la verdad y de la mentira. Que Dios nos ayude, como dice el título de la lección, que Dios nos ayude a estar de parte de Dios, aunque se pongan los cielos, amor o egoísmo. Que Dios nos bendiga. Para mañana.